Esta historia no me pertenece. Créditos a El hombre que camina el abismo 115 de fanfiction. Capítulo 38. Six se sentó en su asiento en silencio mientras volaba la nave. Maya se sentó junto a él en el otro asiento mientras Mine se sentó en su regazo. Miró su rostro dormido antes de ver a Maya mecerla suavemente de un lado a otro. Auspicioso flotó entre ellos antes de insertarse en la consola y pilotar la nave. Le permitió tomarla de los brazos de Maya y llevarla a la parte inferior de la nave. Ella lo siguió hasta donde estaban los demás y se sentó. Ren y Nora se sentaron en una mitad del barco mientras que los niños se sentaron en la otra. Los dos hermanos intentaron, y desafortunadamente fracasaron, presentarse, pero no se lo tomaron en serio. Si bien no sabían por lo que habían pasado los niños, sabían lo suficiente como para no tratar de imponerles su compañía. Les tomó estremecerse ante el acercamiento de Nora para hacerles entender que habían pasado por algo horrible. Los niños se asomaron desde su nido de mantas y se sumergieron debajo de la masa de tela cuando Six y Maya se acercaron. La mujer mayor se inclinó y se puso de rodillas antes de mirarlos. Sus ojos parpadearon con curiosidad hacia ella, pero también había un trasfondo de sospecha. La bolsa de papel de Isaac se arrugó por la presión y la cola de Nana rebotó un poco hacia arriba y hacia abajo. Los otros simplemente parpadearon y luego miraron a los otros tres. Hubo un pequeño gruñido de cada uno de sus estómagos y los cubrieron, como si trataran de silenciar el ruido. Cerraron los ojos cuando Maya se acercó un poco más y los miró, solo abriéndolos cuando vieron que ella solo les sonrió. ¿Tienes hambre? Ella preguntó. Negaron con la cabeza antes de apartar la mirada cuando sus estómagos gruñeron de nuevo. Está bien si lo estás. Te traeremos algo de comer. Ella dijo. ¿No necesitamos ganarlo? Uno de ellos preguntó. No. Ella sacudió su cabeza. Iremos a buscar algo. Six dijo antes de asentir con la cabeza hacia Ren y Nora. Se pusieron de pie y lo siguieron mientras él llevaba a Mine a la cubierta inferior donde estaban los suministros. Abrieron cajas y miraron adentro antes de que Ren encontrara algunos sándwiches que un par de familias prepararon para Six, sosteniendo la bolsa y agitándola ligeramente. Seis asintieron y vieron a Isaac y Nana saliendo lentamente del montón de mantas. Una vez que estuvieron fuera, se sentaron frente a ella. Los otros cuatro comenzaron a arrastrarse hacia afuera y se lanzaron hacia atrás cuando lo vieron con Ren y Nora. Está bien, no te harán daño. Dijo Maya. No parecían convencidos, pero finalmente se arrastraron fuera después de un tiempo cuando vieron las bolsas de sándwiches. Se sentó junto a Maya y despertó a Mine, ignorando sus gemidos y sacudiéndola para despertarla. Ella hizo un puchero y masticó en silencio su sándwich con las mejillas hinchadas mientras se sentaba en su regazo. Los niños comieron sus sándwiches rápidamente, solo disminuyendo la velocidad cuando les dijo. Ren y Nora comieron los suyos, radiantes de alegría por lo buenos que estaban. Nora, deja de masticar con la boca abierta tanto. Dijo Six, sacando su mapa y mirándolo. Lo siento. Ella dijo mientras algunas partes y piezas salían volando. Eres un comedor tan desordenado. Maya dijo mientras limpiaba algunas migajas de la cara de Nora. No soy. Trató de rehuir la limpieza de Maya, pero finalmente cedió. Él simplemente negó con la cabeza y suspiró en silencio antes de notar que Mine miraba el mapa con interés. Incluso cuando era una niña, miraba sus mapas con curiosidad y, a menudo, los tomaba si estaban a su alcance. Ren se dio cuenta y se deslizó más cerca de ellos, mirando el mapa también, luego Nora también lo hizo. ¿Vas a enseñarle a leer un mapa? Ren preguntó. Depende de lo que ella quiera. ¿Y tú? Seis miró a Mine. Sí, ella asintió. Asegúrate de prestar atención. Él dijo. Bueno. Dijo antes de escuchar atentamente. Maya observó mientras le enseñaba a Mine cómo leer un mapa, respondiendo cada una de sus preguntas con facilidad, e incluso les enseñó a Ren y Nora un poco más. No parecía importarle que Nora se inclinara sobre él mientras señalaba algunas cosas y asentía cuando la corregía. Ren simplemente se sentó al lado de Six y también miró el mapa, sin decir nada hasta que se dirigió a él o tuvo una pregunta. Mine estaba contenta con estar a su lado, calentándose un poco con los otros dos cuando vio lo cerca que estaban de él. Maya recordó cuando Six arrojaba a alguien o empujaba a alguien si se acercaba demasiado a él. Ahora, sin embargo, estaba contento con que la gente lo tocara, o era más parecido a las personas con las que disfrutaba estar cerca. Nadie realmente intentó hacer nada, y mucho menos pararse a menos de 1,5 metros de él. En cierto sentido, era como un animal salvaje.
Contento con estar solo cuando está en compañía de otros. Era casi todo morder cuando todo se reducía a eso. Giró la cabeza y vio que los otros niños miraban a los tres antes de saltar cuando vieron que ella los miraba. Nana se acercó más cuando terminó su sándwich e hizo un pequeño movimiento de agarre con sus diminutas manos. Maya sonrió y le dio a la niña otro sándwich antes de mirar al niño con la bolsa de papel en la cabeza. Se movió incómodo y se alejó. ¿Cómo te llamas? Ella preguntó. Nana. Nana se presentó antes de mordisquear su segundo sándwich. La punta de su cola rebotaba de vez en cuando mientras comía, mientras los demás estaban llegando a su segundo sándwich. Isaac. Se presentó mientras tiraba de su bolso. Apartando la mirada de su sonrisa. ¿Qué pasa contigo? Maya se volvió hacia otra chica. Faunus, parpadeó sorprendida y tembló ante la repentina atención. Tenía una tez ligeramente morena en su piel con una cabellera de color morado oscuro. Llevaba una sencilla bata de laboratorio y tenía un par de orejas felinas que se agitaban ante pequeños ruidos. Sus orígenes podrían ir desde Vacuo o Menegerie, uno de los dos. Un Calíope. Ella respondió en voz baja. Ese es un nombre hermoso. Me recuerda a una mujer que tocaba un instrumento increíble. Maya elogió. Oh, gracias. Calíope dijo, había un fantasma de una sonrisa en su rostro. Maya asintió antes de volverse hacia el siguiente chico. Ciro. Trazó en el suelo. Ella inclinó la cabeza y vio que él parecía vibrar ante las repentinas miradas sobre él. Pareció encogerse sobre sí mismo y las lágrimas comenzaron a brotar de la esquina de sus ojos. No, no, no. Está bien. Maya dijo rápidamente. Ipoi se frotó los ojos, haciendo todo lo posible por deshacerse de las lágrimas. Simplemente siguieron fluyendo y su cuerpo reaccionó antes de que pudiera siquiera pensar. Él se congeló cuando los pulgares de ella secaron sus lágrimas, pero no se molestó en apartarla o meterse debajo de las sábanas. Nadie dijo nada mientras ella simplemente lo callaba suavemente, dejándolo calmarse lentamente de su ataque de pánico. Esto continuó durante varios minutos antes de que él se apoyara en ella después de calmarse finalmente. No pasó mucho tiempo para que se durmiera poco después. Ella arregló el desordenado nido de mantas en una cama ordenada antes de ponerlo allí y dejarlo suavemente. Después de asegurarse de que estaba cómodo, su rostro se tiñó de un ligero tono rosa antes de disculparse por sobrepasar los límites establecidos. Simplemente negaron con la cabeza antes de decir en voz baja que estaba bien. Para ser honesta, no sabía por qué hacía eso, se sentía natural en cierto sentido y odiaba cuando los niños lloraban. Arturo. El otro chico se presentó, sin darse cuenta de la mirada de Six. Casi nadie lo hizo, pero el espartano miró al pequeño un poco más. Le recordó al espartano Unocht que lo encontró debajo del espacio de acceso en la casa de su infancia. Six lo admiraba cuando era más joven y a menudo pensaba en él a medida que crecía, preguntándose qué pasó con el hombre. Debía haber conocido a su padre al ver cómo sabía exactamente dónde mirar, Six no lo recordaba. Los recuerdos de su infancia a menudo se incendiaban a veces. Hubo momentos en los que recordaba y otros en los que no. Al final no le importó. ¿De qué servía que recordara si no servía para nada? Ese es un nombre muy bonito. Dijo Maya. Gracias. Él asintió antes de mordisquear su sándwich de nuevo. ¿Qué pasa contigo? Maya le preguntó a la última chica. Prushka. Dijo la chica. ¿Prushka? Preguntó Maya. MHM. Prushka asintió antes de terminar su sándwich. Tenía una apariencia un poco extraña. Rubí, ojos rojos con cabello blanco y rizado. Six terminó de enseñarle a Mine cómo leer un mapa mientras ayudaba a Ren y Nora a aprender un poco más. Escuchó a cada uno de los niños presentarse y volvió al mapa antes de envolverlo y guardarlo en su mochila. Miró hacia abajo cuando Mine agarró la mano de Nora y la apartó antes de agarrar su brazo y ponerlo sobre ella. Había algo de peso en su espalda cuando Nora se apoyó en él y miró a Mine con una sonrisa traviesa. Mine infló sus mejillas y se puso de pie antes de ponerse de pie y poner sus manos en las mejillas de Nora, tratando de alejarla. Cuando Nora no se movió, Mine se apoyó en su hombro y comenzó a poner más fuerza en sus empujones, haciendo pucheros cuando Nora no se movía. Esto continuó durante unos minutos antes de que él decidiera que era suficiente. Detener. Ordenó, su tono era uniforme y no dio lugar a discusión. Ambos se pusieron rígidos antes de asentir obedientemente y separarse el uno del otro. Nora se apoyó en él mientras él elaboraba un medicamento mientras Ren se sentaba a su lado y observaba de cerca.
Los otros niños se metieron debajo de las sábanas y se durmieron después de comer un poco más. Ren y Nora fueron a sus pequeñas camas improvisadas y se acostaron sobre ellas, quedándose dormidos poco después. Eso solo lo dejó a él, a Maaya y a Mine. Caminó hasta el asiento del piloto y se sentó mientras Mine se sentaba en su regazo y miraba por la ventana. Maaya pasó y se sentó en su asiento poco después antes de abrir un libro. «¿Mami?», preguntó Mine. «¿MMM?», Maaya tarareó. «¿Qué vamos a comer cuando lleguemos a casa?», preguntó Mine. «¿Qué quieres comer?», preguntó Maaya. «Jabalí». Mine respondió. «¿Jabalí?», Maaya preguntó con una ceja levantada. «Sí». Mine asintió. «No creo que haya carne de jabalí en la carnicería», dijo Maaya. «Papá, ¿sabes si hay algún jabalí por aquí?». Mine se giró para mirarlo. Ignoró a Maaya, que se tapó la boca, antes de mirar a Mine. «Hay jabalíes en la naturaleza que puedo cazar». Él asintió. «¿Podemos comerlos entonces?», ella preguntó. «Sí», dijo antes de volverse. «¿Están ellos bien?», ella preguntó. «Ellos son». Él respondió. «¿Cuándo te los comiste?», le preguntó Maaya. «Comí un poco hace un par de años, cuando hubo un problema con los cerdos salvajes». Él respondió. «Antes, cuando solía deambular sin rumbo por Remnant, lo cual todavía hace, pero ahora que tenía un objetivo en mente, no era tanto. Hizo todo lo que pudo, pero dejó claro a los asentamientos que no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Necesitaban aprender a defenderse, a lo que algunos no estaban muy contentos con la declaración, pero entendieron de todos modos. «¿Podemos compartir con los demás?», preguntó Mine. «Sí, podemos». «¿Qué les gusta?», preguntó Maaya. «No sé, la comida estaba asquerosa y rancia. Parte también era pegajosa». Mine sacó la lengua. «Oh», dijo Maaya uniformemente. Se quedó en silencio por un momento y Six vio que su expresión se oscurecía un poco, antes de volver a su habitual cuando Mine la miraba. «Sí. Fue asqueroso», dijo Mine. «Estoy seguro de que lo fue, pero ya no tienes que preocuparte por eso». «¿Está bien?», preguntó Maaya. «Está bien». Mine asintió. Maaya sonrió cuando su hija corrió hacia ella y se subió a su regazo antes de recostarse. Observó mientras ella leía un libro de su bolso e hizo varios ruidos o gestos que hicieron reír a Mine, haciendo todo lo posible para que olvidara el dolor por el que pasó. Aunque fuera momentáneamente. Pensó en irse y regresar a Mistral, pero estaba claro que lo necesitaban. Los asentamientos probablemente necesitaban su ayuda, si no, la daría de todos modos como lo hizo en el pasado. Ahora que tenía un barco para viajar entre los diferentes lugares, podía llegar más rápido y hacer sus obras a un ritmo acelerado. No sabía cuánto tiempo se quedaría. No sería nada menos que 1 mes y medio y nada más que 3. Ironuood necesitaba ser tratado, su paciencia con el hombre estaba agotada. Enviar a innumerables hombres y mujeres a la muerte fue una bandera roja en sí misma, especialmente después de que Six dejó en claro que no quería tener nada que ver con él. Secuestrar a su hija Yamaaya era otro nivel, 2 civiles que no le habían hecho nada al hombre. Sin embargo, se quedaría callado por un tiempo, dejaría que el calor de Mistral se calmara un poco antes de continuar con su serie de objetivos. Miró hacia arriba para ver que los otros 2 estaban dormidos, lo que indica que estaba atrapado en sus pensamientos nuevamente. Se quitó la capa y los cubrió antes de volver a sentarse y pilotar la nave, permitiendo que Auspicious flotara junto a él y mirara por la ventana. Las instalaciones no se iban a recuperar solas. Llegaron a última hora de la tarde, cuando la gente salía del trabajo. La gente se amontonó a su alrededor y retrocedió cuando las puertas se abrieron, solo para relajarse un poco cuando solo eran 6. Maaya les sonrió mientras cargaba a Mine dormida en sus brazos. Tuvo que explicarles que no deberían amontonarse tanto a su alrededor y muchos de ellos retrocedieron un poco. Se quedaron en silencio cuando Six apareció y los miró a todos. Justo cuando estaban a punto de acercarse a él, se detuvieron en seco cuando vieron 6 pequeños rostros asomándose detrás de él. Miraron a la multitud de adultos con sospecha y se zambulleron detrás de él o en su capa cuando uno de ellos se acercó. Se quedó allí en silencio, ninguno de ellos parecía querer acercarse a él. Ren y Nora aparecieron poco después y saludaron a la multitud. Cuando solo recibieron algunos de vuelta, no se lo tomaron en serio y continuaron con su día. La multitud de personas hizo un camino mientras el grupo caminaba a través de ellos, sus ojos los seguían. Los niños misteriosos los seguían de cerca, intercalados entre él en el frente mientras que Ren y Nora estaban en la parte de atrás.
Los tres parecían formar una barrera protectora entre ellos y la multitud curiosa. Kirus se sacudió con ansiedad y agarró la capa de Six mientras Isaac tiraba un poco más de su bolsa de papel. Fueron recogidos y aferrados a él como un salvavidas mientras caminaban hacia el apartamento. Nadie parecía seguirlos de cerca y seguía moviéndose hacia un lado. Unos cuantos miembros más jóvenes del gremio intentaron acercarse, pero parecieron retroceder cuando Six los miró fijamente durante varios segundos. El aura abrumadora que parecía rodar por sus hombros hizo que la atmósfera se tensara antes de que retrocedieran. Siguió adelante como si nada hubiera pasado mientras Maya solo respondía a algunas preguntas mientras caminaban. Parecía relajar un poco el ambiente, mientras que Six lo hacía más tenso. Era como si su presencia los sofocara. El sol de la tarde parecía golpearlos y Calliope tiró de su capa, obligándolo a agacharse a su nivel. Ella hizo un gesto de agarrar y él bajó a los otros dos antes de ponerla sobre su espalda. Los muchachos fueron levantados nuevamente y caminó con ellos. Las innumerables personas parecían boquiabiertas ante su amabilidad con los niños. Algunos incluso intentan tomar una foto o dos. No tuvieron la oportunidad de hacerlo cuando giró la cabeza en su dirección y los miró fijamente, obligándolos a dejar sus pergaminos. Pasaron varios minutos y finalmente todos llegaron al complejo de apartamentos. La puerta se abrió y la secretaria abrió los ojos como platos ante la repentina llegada del grupo antes de parlotear en la boca. Maya solo sonrió cortésmente e hizo todo lo posible para responder cada pregunta antes de decir que estaba un poco cansada y quería descansar un poco. El secretario asintió antes de dejarlos ir. Los demás entraron en el ascensor mientras él se quedó afuera, alegando que pesaba demasiado. Maya solo puso los ojos en blanco y le dijo que entrara, pero él se mantuvo firme. Todo lo que pudo hacer fue suspirar y recordar que él era tenaz casi todo el tiempo. Las puertas del ascensor se cerraron y él fue a las escaleras y las subió hasta el segundo piso. Esperó frente a las puertas y permaneció inmóvil mientras se abrían lentamente. Nana se acercó a él y lo agarró de la capa, obligándolo a agacharse y mirarla. Hambriento. Ella dijo. Espera hasta que lleguemos al apartamento. Él dijo. Cerró los ojos y le sopló una frambuesa. Él la miró fijamente durante varios segundos, haciéndola moverse incómodamente en su lugar. Se disculpó poco después y siguió a Maya al apartamento. No es mucho, pero todos pueden quedarse aquí hasta que encontremos algo más. Dijo tímidamente mientras abría la puerta y la abría. Las paredes de color crema eran agradables a la vista, junto con la alfombra de color marrón claro en la sala de estar. En el lado izquierdo de la sala de estar estaba el cómodo sofá. El televisor estaba justo enfrente de él en la pared, mientras que un estante marrón oscuro estaba al lado. La cocina estaba justo enfrente de ellos con el fregadero y el refrigerador a un lado y la mesa de la cocina enfrente. Un pasillo un poco largo estaba a su izquierda, el dormitorio en el lado derecho del pasillo era el de Maya, mientras que la habitación de Mine estaba en el lado izquierdo más abajo. Había una habitación adicional en el lado izquierdo al final del pasillo, mientras que el baño estaba justo enfrente. Directamente al final estaba el cuarto de lavado, una lavadora y una secadora encajaban cómodamente dentro de él. En general, era un apartamento acogedor. Vaya, ¿vives aquí?, preguntó Nora. Bueno, mis parientes solían ser dueños de este complejo de apartamentos antes de mudarse a Vale. Le debían un favor a mi familia, así que conseguí este lugar bastante barato. Tenía una compañera de cuarto que vivía con su novio, pero ella se mudó hace un tiempo. Maya respondió mientras ponía las llaves en el estante. ¿Cómo te haces cargo de los gastos?, Ren preguntó. He ahorrado bastante y sin mencionar que mi posición en el gremio paga una buena cantidad. Ella respondió. ¿Papá no te ayuda también?, preguntó Mine con cansancio. Él lo hace. ¿Por qué no vas a mostrarles el lugar?, preguntó Maya mientras la bajaba. Bueno. Mine bostezó un poco. Los otros niños la siguieron mientras les mostraba el apartamento, haciendo todo lo posible para saciar sus miradas curiosas. Solo salieron los cuatro, quienes se sentaron en la sala. Se encendió la televisión y vieron las noticias, viendo que se hablaba de un nuevo grupo misterioso dentro de los asentamientos. Mostraba una imagen de unas pocas personas encapuchadas deambulando, llevando a varios faunos a un lugar seguro o matando a Grimm. ¿Los conoces?, Ren preguntó. No, yo no. Six respondió mientras entrecerraba los ojos. Sospechaba de este nuevo grupo, ya que no conocía sus motivos. Parece que adoptaron su aspecto con las capas y de alguna manera estaban siguiendo sus acciones.
Probablemente era necesario examinarlos. Su posición actual era neutral con él, pero podían cambiar a aliados o enemigos. Todo dependía de cuándo los encontrara. ¿Le enseñaste a alguien más a lo largo de los años? Preguntó Nora. No. Le di consejos, pero nunca le enseñé a nadie así. Este es un grupo completamente nuevo. Respondió con calma. ¿Crees que realmente están ayudando a la gente o es solo una cara? Ren preguntó. Eso queda por decidirse. Si están ayudando a los ciudadanos de la frontera, los dejaré en paz. Six respondió, inspeccionando uno de sus cuchillos cuidadosamente. ¿Y si son amenazas? Preguntó Nora. Usted ya sabe la respuesta. Él respondió. Ella asintió mientras Maya solo miraba las noticias con atención. Su rostro se agrió un poco cuando vio a Glinda en la pantalla y puso los ojos en blanco cuando la mujer afirmó que estaba haciendo todo lo posible para rectificar lo que Ozpin había hecho. Él compartió su sentimiento y solo pudo negar con la cabeza. El monitor iría filtrando información poco a poco. El motivo era que siempre tenía varias cartas en la manga. Sin mencionar que divulgar toda esa información podría causar un caos y atraer aún más Grimm. Además, la credibilidad de Ozpin prácticamente se vio empañada en este punto y casi todos sus aliados lo dieron por muerto. Todo lo que Six quería hacer era dar un paseo como solía hacerlo, poner las instalaciones en funcionamiento y enviar su señal a Daunsk. A él le importaba menos la política en las ciudades y las academias, no eran de su incumbencia. Él ya sabía que habría consecuencias de sus acciones. Arreglaron las cosas a corto plazo, pero no a largo plazo. No era un político y nunca lo sería. No se ajustaba a su factura. Principalmente quería que lo dejaran solo. Si romper al general de Atlas era lo que se necesitaba, entonces que así sea, él no estaba retrocediendo y defendería lo que estaba debajo de su ojo vigilante hasta el final. En el pasado, habría corrido hacia Atlas para quebrantar al hombre antes de irse poco después, pero ahora tenía gente de la que cuidar. Las mismas cosas que lo hacían humano estaban justo al lado de él y las apretaba con mano de hierro. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando los niños entraron a la sala. ¿Podemos tener algo de comida, señorita? Isaac preguntó. Sí, podemos. ¿Vas a unirte a nosotros? Maya miró a Six. Lo haré más tarde. Vamos a cazar. Six se puso de pie junto con Ren y Nora. ¿Para jabalí? Ella preguntó. Lo que sea que haya en el área, el jabalí también está bien. Él respondió. ¿Ya te vas? Preguntó Mine. Volveré en breve. Dijo, poniéndose de pie cuando ella asintió. Hizo un gesto a los otros dos para que lo siguieran hasta la puerta mientras el resto solo los observaba irse. Ren y Nora saludaron antes de partir poco después. Tan pronto como la puerta se cerró, quedaron en silencio y Maya abrió un libro de cocina. Fue a la sala de estar y se sentó mientras Mine la seguía y se sentaba a su lado. Los demás se pararon en su lugar y se quedaron allí incómodos antes de que ella los persuadiera suavemente para que se sentaran a su lado. ¿Qué quieren comer todos ustedes? Preguntó mientras hojeaba las páginas. Todos miraron cada comida, sintiendo crecer el dolor punzante del hambre mientras miraban cada imagen. No se dieron cuenta de que esto era la vida real, que en realidad habían sido salvados y tuvieron la oportunidad de vivir. Pensé que íbamos a comer jabalí. Preguntó Mine. Bueno, Six tiene que cazarlo primero. Tendremos jabalí otro día, lo prometo. Maya besó su frente y frotó su cabello. Ella infló sus mejillas antes de asentir y mirar el libro un poco más. Se escuchó el sonido silencioso de las páginas al pasar y Maya se animó cuando se dio cuenta de que los niños necesitaban un baño. Apestan un poco. Six, Ren y Nora yacían en el suelo mirando a tres jabalíes que masticaban algunas raíces. Estaban cubiertos de hierba y usaron los arbustos para ocultar un poco más su presencia. Los tres habían estado cazando a estos animales durante casi un día y finalmente lograron acercarse sigilosamente a ellos, bien lo hicieron. Casi podría hacerlo perfectamente ya que caza todo el tiempo. Fue una buena oportunidad para enseñarles un poco más. El sol estaba saliendo por el horizonte y él los miró antes de asentir. Ambos rifles de caza estaban levantados y apuntados a sus objetivos. Levantó la última y una vez que disparó, sus disparos llegaron poco después. El primer jabalí chilló de repente antes de colapsar hacia un lado, el segundo comenzó a correr, solo para caer instantáneamente cuando recibió un disparo en el ojo. El último corrió un poco antes de recibir un disparo en el pulmón y corrió un poco antes de caer también. ¿Sí? Nora vitoreó y lo miró. Ir.
Él asintió, observándola alejarse. Ren caminó junto a él mientras se acercaba al primer jabalí, viéndolo agitarse un poco. Su cuchillo fue sacado y lo hundió en el cuello del animal, acabando finalmente con su vida. Era más grande que los otros, estimó alrededor de 300 libras, que algunos consideraban un monstruo y, a veces, lo confundían con un grim. Levantó la vista y vio a Nora allí de pie, con el rifle colgando sin fuerzas en la mano. Caminando hacia ella, vio que miraba fijamente al jabalí con una expresión ligeramente lastimera. «Todavía está vivo», dijo en voz baja. «Es». Él asintió y se arrodilló con ella. Ren se arrodilló a su lado y los tres lo vieron jadear dolorosamente. Six sacó un cuchillo y se lo dio, observando cómo lo miraba y lo giraba en un agarre inverso. La hoja se acercó poco a poco, pero se detuvo poco después, justo cuando estaba sobre una arteria de su cuello. «No puedo hacerlo». Ella dijo. «Puede», confirmó antes de juntar sus manos alrededor de las de ella y ayudarla a guiar el cuchillo hacia su cuello. Chilló y se sacudió débilmente y él la soltó, dejando que ella empujara la hoja más adentro de su cuerpo. Una mancha roja creció en su pelaje y vio que la vida se le escapaba de los ojos antes de soltar el mango. Sacó la hoja y la limpió antes de volver a guardarla en su bolso. Los pájaros piaban en el aire mientras el viento fresco de la mañana soplaba contra sus cuerpos. El sol comenzó a salir un poco más y los tres se sentaron allí en silencio, disfrutando de la pequeña cantidad de paz que el mundo les ofrecía. Fue el primero en ponerse de pie y acercarse a su presa, gruñendo mientras la recogía y se la echaba sobre los hombros. Los otros dos agarraron sus presas y comenzaron a caminar de regreso al barco. Caminaron por un sendero cerca de una de las montañas y vieron un carnero parado cerca. Sacó el DMR y apuntó, alineando el rifle antes de apretar el gatillo. El fuerte disparo resonó en el aire y asustó a varios pájaros en la distancia. Observó cómo su cuerpo caía repentinamente antes de comenzar a deslizarse lentamente por la pendiente, lo que lo obligó a correr y agarrar sus cuernos. Su cuerpo fue arrastrado por el suelo y dejado caer cerca del cuerpo del jabalí, agarrando sus piernas y arrojándolo sobre sus hombros. Los cuernos del carnero fueron agarrados con su otra mano y arrastró su cuerpo por el suelo una vez más. Las montañas rocosas pronto volvieron a convertirse en el exuberante bosque una vez más y simplemente caminaron por el sendero. Se vio un rastro de sangre, pero no le importó en este momento. ¿Por qué atrapamos a tantos?, Ren preguntó. 2 de los jabalíes son para otro asentamiento. El último es para el asentamiento en el que nos estamos quedando. Él respondió. ¿Qué pasa con el carnero?, Ren preguntó. También para otro asentamiento. Un pequeño pueblo es un mejor término para describirlo. Él respondió. ¿Y los conejos?, Nora preguntó mientras miraba los 3 cuerpos de conejo que colgaban de su bolso. Para alejar a los depredadores si están cerca. Él respondió. Ella tarareó y siguió arrastrando su presa por el suelo antes de cargarla sobre sus hombros mientras Ren hacía lo mismo. Era una buena manera de fortalecer sus ojos, pero tenían que admitir que era agotador. ¿Permitirás que Jaune y Pirra te acompañen?, Ren preguntó. Depende de si estoy de humor. Respondió con la verdad. No parece que te gusten mucho. Nora dijo. No confío en ellos. Dijo con sinceridad. ¿Por qué no?, ella preguntó. El señor Arg no parece tener la confianza para guiarlos a ustedes dos, mucho menos él mismo, y confía constantemente en que su compañero le levante el ánimo. La señora Nikos no parece saber cuándo levantarse y regañar a la gente. Ella está acostumbrada a todo y usa su sonrisa practicada mientras deja que otros se aprovechen de ella. Él dijo. Ella es agradable. Ella se despidió. Las apariencias engañan, Nora. Él respondió. No hizo falta mirar mucho a Pirra para darse cuenta de que estaba acostumbrada a tanta atención, a menudo escondiendo su incomodidad detrás de una sonrisa plástica. Era un experto en leer a diferentes personas, siempre pensando en contrarrestarlas y permitiéndole adaptarse. Era una habilidad útil que deseaba transmitir a Ren y Nora, así como a algunos de los demás si estaban dispuestos a aprender. Todos se detuvieron cuando el barco estuvo a la vista, pero había un gran lobo parado al aire libre. Six lo reconoció de sus encuentros anteriores, pero parecía un poco más grande que la última vez. Medía alrededor de 3,5 pies de alto en este punto y medía 2,5 metros de largo. Observó al lobo mientras este le devolvía la mirada. Los otros 2 estaban a punto de moverse, pero él negó con la cabeza y los obligó a quedarse quietos. Soltó el carnero, se rodeó la espalda y agarró a los 3 conejos antes de lanzarlos hacia adelante.
El lobo miró a los conejos y luego lo miró a él antes de volver a mirar la comida. Lo vieron abrir la boca y poner su pata en una de las patas delanteras del conejo antes de sujetar sus mandíbulas alrededor de un brazo. Se escuchó el fuerte crujido del hueso antes de que torciera el apéndice y lo arrancara de su cavidad. La sangre se filtró de la herida cuando se vieron hebras de carne colgando de su boca. Desgarró el resto del cuerpo, cubriendo su hocico con sangre antes de terminar su comida. Después de que terminó, lo miró antes de volverse hacia el cepillo cuando se escuchó un sonido. Usando su hocico y patas, puso a los dos conejos restantes en una pila antes de morderles las orejas. Los pequeños cuerpos se levantaron con facilidad y vieron al lobo desaparecer entre el follaje. Ese era un lobo realmente grande. Ren comentó. Se ha vuelto más grande desde la última vez que lo vi. 6 dijo. ¿Lo has visto antes? Ren preguntó. Sí. No conozco ningún otro lobo tan grande. Con ojos anaranjados, sin embargo. Respondió antes de subir al barco. Lo siguieron al interior y colgaron sus presas en los bastidores antes de subirse a sus asientos mientras él se subía al asiento del piloto. El barco comenzó a ascender y voló hacia adelante una vez que estuvo lo suficientemente alto en el aire. El pequeño chasis de Auspicious salió de la consola y flotó en el aire. Los 4 miraron por la ventana y vieron pasar muchos árboles rápidamente. Se podían ver montañas en la distancia junto con varios grandes cuerpos de agua. Lo mejor de todo fue probablemente el silencio. Ese sentimiento tranquilo y natural que haría sentir a gusto hasta a las almas más inquietas. Era una de las razones por las que se quedaba tanto aquí. Sin disparos, explosiones o gritos, solo silencio. Así fueron las cosas al final. Aterrizó el barco cerca de un pequeño pueblo y la puerta se abrió después de varios segundos. La gente lo miró con cautela antes de relajarse un poco cuando vieron su capa familiar. Había un carnero sobre sus hombros y rápidamente caminaron hacia él, manteniendo una distancia razonable de él. A menudo venía a darles suministros o salía a buscarlos en el pasado. La carne era el artículo que siempre buscaban y no tenía problemas para cazarlos. No te hemos visto en mucho tiempo. El líder caminó hacia él. Me disculpo, he estado ocupado con algunas cosas. Él dijo. Eso está bien. El hombre asintió. ¿Habéis estado comiendo bien? Preguntó 6. Así como los cultivos pueden crecer. La caza todavía no es nuestra mayor habilidad, pero hemos estado cazando. El hombre respondió. Pasaré por más en el invierno. 6 dijo. Te lo agradeceríamos. Tengo un favor que pedirte. El hombre dijo. ¿Qué es? 6 preguntó mientras llevaba el carnero al carnicero, colocándolo sobre la mesa y asintió cuando el carnicero lo saludó. Ren y Nora los siguieron mientras escuchaban hablar a su padre. ¿Estarías dispuesto a enseñarnos a algunos de nosotros a cazar? Aunque apreciamos todo lo que has hecho en el pasado, no deseamos agobiarte tanto. El hombre dijo. Lo haré. Aunque no será pronto. 6 dijo. Está bien. Todavía faltan unos meses para el invierno, así que intentaremos mejorar mientras tanto. Veo. 6 asintió antes de volver a la nave y sacar una caja. Lo sacó a la intemperie y metió su cuchillo en la grieta, abriéndola y revelando su contenido. Había alimentos, suministros médicos, agua limpia y algunos otros artículos que ayudarían a la aldea a vivir otro día. Incluso hubo un gravamen que robó de algunos de los cadáveres de los diversos bandidos que mató. También se habla de algunos cazadores y cazadoras que intentan ponerse en contacto con nosotros. Dijo el hombre mientras miraba en la caja y tomaba algunas hierbas medicinales. ¿Es eso así? 6 preguntó mientras miraba al hombre. Si bien apreciamos la ayuda, muchos de nosotros podemos matar a Grim ahora y no los necesitamos. El hombre dijo. ¿Qué pasa si ocurre un ataque Grim? Preguntó 6. El asentamiento vecino ya acordó ayudarnos. Sin mencionar que ya tenemos varias rutas de escape, así como un sistema de túneles cerca. El hombre informó. 6 solo lo miraba mientras explicaba más mientras inspeccionaba los suministros. Muchos de los asentamientos se están volviendo independientes después de varios años de la mierda del consejo. Sin mencionar que perdimos el poco respeto que tenían los cazadores y las cazadoras después de enterarnos de todo el asunto del secuestro. De hecho, algunos de nosotros estábamos dispuestos a ayudar a conseguir esos. La gente regresaría si vinieras a nosotros. El hombre dijo. No había ninguna razón para involucrarlos a todos en mis asuntos personales. 6 dijo. La hay.
Casi todos los asentamientos aquí, independientemente de si nos ayudaste o no, tienen una cierta cantidad de respeto. Aquí creemos en el término tú me rascas la espalda, yo te rasco la tuya. Siempre nos has rascado la espalda, pero nunca. Hagamos lo mismo. El hombre dijo. Veo. 6 asintió en comprensión. Ya te he hablado lo suficiente, así que hasta la próxima. El hombre saludó. Adiós. Six asintió y comenzó a alejarse, solo para darse la vuelta cuando lo llamaron. Tienes una manada por ahí. Es posible que todavía no quieran ser vistos. El hombre dijo una última vez. Six lo miró por encima del hombro antes de caminar hacia el barco y entrar con los otros dos. La gente se amontonó y vio cómo el avión despegaba hacia el próximo asentamiento para entregar suministros. Algunos de ellos miraron la figura del vehículo que se alejaba antes de ponerse las capuchas de sus capas y asentir con respeto mientras ayudaban a ordenar sus suministros. Six tuvo que aterrizar el barco fuera del asentamiento después de que dijeron que debían dejarlo abierto para emergencias. Lo entendió y realmente no discutió con ellos antes de encontrar un buen lugar para aterrizarlo. Los suministros se entregaron en varios asentamientos y tomó algunos de cada uno al salir. Algunos intentaron pagarle, lo que él rechazó, mientras que otros le ofrecieron información que era muy necesaria y apreciada. Eran cosas en las que pensaba mientras caminaba hacia el asentamiento con el jabalí sobre sus hombros. Ren y Nora decidieron ir a pasar tiempo con sus compañeros y él los dejó, decidiendo que ya les había enseñado suficiente por hoy. La gente lo saludaba con la mano mientras él asentía mientras se apartaban de su camino. El viaje a la carnicería no tomó mucho tiempo y cuando entró, vio al Faunus en el mostrador de enfrente tratando con un cliente. Esperó su turno antes de pararse allí y finalmente dar un paso al frente. No tengas muchos jabalíes por aquí. Está bien, tráelo a la parte de atrás. Dijo el carnicero. Six asintió y lo siguió, ignorando la sangre que estaba siendo arrastrada por un desagüe y colgó el cadáver en uno de los muchos ganchos. Escuché que el bastardo senil está muerto. El carnicero comenzó. Él es. Six asintió, su tono era neutral. No contenía ni una pizca de arrogancia que uno pudiera esperar, pero tampoco estaba lleno de culpa. Bien, el bastardo estuvo causando problemas durante los últimos años. Dijo el carnicero. Six no dijo nada mientras ayudaba al hombre a cortar la presa. Será mejor que te quedes callado por un tiempo. Esa mierda que detuviste en Mistral causó mucho revuelo. Sugirió el carnicero. Pretendo. 6 dijo. Las autoridades te estarán buscando, pero tendrán que entrar primero. Mucha gente en los asentamientos tiene una gran animosidad hacia la gente de la ciudad. Dijo el carnicero. 6 tarareó antes de que los dos quedaran en silencio. El sonido de la carne cortada y los huesos rotos fue el único ruido que llegaron a sus oídos. Continuó durante los siguientes 40 minutos y, finalmente, la carne se organizó perfectamente mientras una pequeña porción se envolvía en un paño para él. La piel fue enrollada y entregada a él cuando comenzaba a irse. Ganaremos algunos negocios, así que gracias. Lleva esa piel al artesano y él te hará otra capa. Dijo el carnicero. ¿Qué le pasa a mi capa? Preguntó 6. Nada, solo pensé que te vendría bien otra capa, eso es todo. El carnicero saludó. Six asintió antes de meter la piel en su bolso, luego se despidió del hombre y salió por la puerta. Caminó por el mercado y se abrió paso entre la multitud, colocando sus manos sobre algunos de sus hombros y moviéndolos suavemente hacia un lado. Fue al gremio y vio que Maya no estaba allí, antes de sacar algunas recompensas del tablero y hacer que se las asignen. Era una sensación familiar que disfrutaba. Se fue poco después y caminó de regreso al apartamento. La caminata tomó un par de minutos y abrió la puerta del complejo, saludando con la cabeza a la secretaria antes de entrar al elevador. Sus dedos rozaron los botones antes de presionar el del piso deseado y retroceder. Sintió que el elevador se sacudía por un segundo antes de comenzar a ascender y salió una vez que se abrieron las puertas. No tardó mucho en llegar al apartamento después de eso. Llamó a la puerta y esperó a que se abriera. Se abrió y vio la cara de Maya antes de que se cerrara y se escuchara el sonido de varias cerraduras abriéndose. La puerta se abrió por completo y él entró, cerrándola después de él antes de limpiarse los pies en el tapete para quitarles la suciedad. Justo antes de que él pudiera decir una palabra, ella se llevó un dedo a los labios y le hizo un gesto para que la siguiera.
Sus pasos se volvieron casi silenciosos mientras la seguía y bajaron por el pasillo hasta la última habitación a la izquierda. Ambos se asomaron al interior para ver a los niños durmiendo en un gran colchón en el suelo. Era de un color oscuro y tenía un patrón de estrellas. Cada uno dormitaba plácidamente sobre él y estaban cubiertos con una suave manta. Había una suave canción de cuna sonando en una tableta y hizo su trabajo para mantenerlos dormidos. Se detuvo momentáneamente antes de repetirse, lo que indica que iba a seguir reproduciéndose. Los dos los observaron durante unos minutos antes de salir sigilosamente de la habitación, pero dejando la puerta entreabierta. Volvieron la cabeza cuando la puerta del dormitorio de Maaya se abrió y Mine salió cansada arrastrando los pies. Ella se acercó a él y abrazó su pierna, haciendo que él frotara su cabeza suavemente antes de levantarla cuando ella hizo un movimiento de agarre. La acercó a él y sintió que ella apoyaba la cabeza en su hombro y cerraba los ojos de nuevo, quedándose inerte mientras se volvía a dormir. Los tres caminaron hacia la sala y él se sentó después de poner la carne de jabalí en la nevera. La televisión estaba encendida pero el volumen se mantuvo bajo mientras cambiaba de canal. Ojeando las noticias, se decidió por las noticias de Vale para no ver nada nuevo. Era más información sobre el consejo, pero ninguno de los dos estaba de humor. Apagó la televisión después de un rato, cuando no había nada que valiera la pena ver y se acostó en el sofá y cerró los ojos. ¿Molesto?, preguntó. Un poco. Realmente no confían en mí, pero está bien, dijo en voz baja. ¿Igual que Mine?, preguntó. Un poco peor. Ella suspiró. Mucho peor. Él dijo. ¿Sufrieron?, ella preguntó. Ya sufrieron bastante. Asintió hacia los niños. Me refiero a los que les dieron las cicatrices. Ella aclaró. Sí, respondió con sinceridad. Mentir no era algo que le gustara especialmente, pero no había necesidad de endulzarle nada sobre los niños. No entraría en detalles sobre cómo mutiló a la mitad de ellos, pero pintó un cuadro lo suficientemente grande como para que ella estuviera satisfecha. Bien. Ella dijo después de un rato. Él asintió y cerró los ojos, apoyándose en el sofá. Estuvo tranquilo por un tiempo y el cielo comenzó a oscurecerse un poco por las nubes. ¿Te vas a quedar por un tiempo?, ella preguntó. Soy. Él respondió. ¿Cuánto tiempo?, ella preguntó. Lo suficiente para que Mine y los demás se curen un poco. Se ajustó. Eso va a ser un tiempo. Ella dijo. Entonces que así sea, dijo uniformemente. También le dio la oportunidad de planificar su próximo movimiento y dejar que el calor se calmara. Después de eso, pondría las instalaciones en funcionamiento, cumpliendo su parte del trato con Auspicious. Sin embargo, es agradable. Ella dijo. ¿Qué es?, preguntó. Tenerte aquí. Mine lo disfruta, yo lo disfruto, y casi todos aquí lo disfrutan. Incluso escucho que algunos de los otros asentamientos lo disfrutan cuando pasas por aquí. Ella dijo. Él solo la miró antes de asentir y mirar hacia adelante. ¿Le das esperanza a la gente, Six? La esperanza es muy útil, ¿sabes?, ella preguntó. Solo puede llegar tan lejos. Él dijo. Puede llegar tan lejos como alguien lo necesite. Ella dijo. Se dieron la vuelta cuando escucharon el arrastrar de pies y vieron a Calliope asomándose por la esquina, sus oídos moviéndose cuando la lluvia golpeaba suavemente la ventana. Miró a su alrededor con nerviosismo y se movió en su lugar cuando la miraron. Una camisa de gran tamaño cubría todo su cuerpo y un par de calcetines morados se ajustaban perfectamente a sus pies. Su estómago rugió bajo y se escondió detrás del brazo del sofá avergonzada. ¿Quieres un pequeño refrigerio?, preguntó Maya. Sí, por favor, dijo casi en silencio. Está bien, vamos a traerte algo de comer. Maya dijo mientras se levantaba y caminaba alrededor de la mesa de café, yendo a la cocina. La niña la siguió y se paró a su lado mientras buscaban en la nevera. Calliope jadeó de alegría cuando vio naranjas clementinas y las señaló con entusiasmo. Maya rió suavemente y sacó dos de la nevera antes de cerrarla y regresar a la sala de estar. Se sentó en el sofá y peló una naranja antes de dársela a la chica más joven que se sentó a su lado. Tomó nota de esta pequeña interacción y la registró en su cerebro, además de decidir ayudar tanto como pudiera. Observó cómo la joven se acercaba a la ventana después de tirar las cáscaras y mirar las gotas de lluvia. Sus ojos se iluminaron con asombro mientras los miraba deslizarse por la ventana.
Era una vista agradable en sus ojos y nunca había visto algo así, todo era una novedad para ella desde que prácticamente nació en la isla enferma de Merlot. ¿Te gusta la lluvia? Maya preguntó mientras se inclinaba a su lado. Sí. Respondió Calíope. Observó a los dos interactuar un poco más. Cómo Maya parecía tomar los pedazos rotos de un alma inocente y hacer todo lo posible para arreglarlo, sin importar si eran su familia o no. Siempre fue así, y la gente a menudo nunca tuvo la oportunidad de conocerla. Solo fueron tras su apariencia. A sus ojos, ella valía la pena las batallas. Si la gente como ella tuviera la oportunidad de seguir viviendo, entonces todos los sacrificios y el dolor valdrían la pena. Era lo mismo que Mine, Ren y Nora. Eran sus lucecitas, esparciendo su calor hasta los oscuros confines del universo. Él era el que estaba atrapado en la oscuridad del universo, apagando cualquier maldad que pareciera tratar de quitar esa luz. Protegería sus lucecitas, y si eso significaba tomar todos los problemas del mundo y ponérselos sobre los hombros, lo haría en un santiamén. Esto es lo que significaba ser un espartano en su opinión personal. Ser un protector de la humanidad en sus tiempos más oscuros.